Ok. Buen día, estimados colegas. Para mí es un honor y un placer poder estar acá, más aún, como dijo el doctor Germán, en mi tierra margariteña, y tratar en lo posible de poderle traer toda aquella información e innovación con respecto a muchísimos temas, y en este caso la urticaria aguda, que es un tema muy peculiar y es un tema muy característico que día a día los pediatras y los médicos internistas o los médicos generales pudiéramos estar en constante contacto a nivel de las salas de emergencia o a nivel de las consultas. En el día de hoy, el contenido que vengo a desarrollar es una pequeña definición, clasificación de la urticaria aguda, epidemiología, inmunopatología, etiología, diagnósticos diferenciales, nociones sobre el manejo o tratamiento, un breve estudio clínico, un caso clínico para interactuar y al final las conclusiones. Tenemos que, a grosso modo, la urticaria comprende un conjunto heterogéneo de enfermedades cuya lección muy característica que todos vemos día a día es el abón o la roncha, la cual va cambiando de lugar, ya bien sea en minutos, horas, pudiendo acompañarse o no de angioedema, pero es lo más característico que se acompañe de angioedema. Generalmente es eritematosa, muy pruriginosa, edematosa, que lo más característico de esto, para poder hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, es que en el momento de la digitopresión, esa lesión tiende a blanquearse o simplemente a desaparecer. Son de localización y números muy variables, al igual que de tamaño, y pueden persistir durante minutos, días, horas, semanas, incluso hasta años. La clasificación ha perdurado en el tiempo, estamos hablando aproximadamente 20, 30 años. Sin embargo, cada día han tratado de ir perfeccionando la clasificación, pero desde el punto de vista de lo que nos compete a nosotros, la urticaria aguda, prácticamente no se han visto ningún tipo de avance. En este caso vamos a tener una clasificación a modo general que es según la duración. Según la duración vamos a tener que se clasifica en agudas y crónicas. Luego, a medida que va pasando el tiempo, le voy a ir hablando ciertos detalles de cada uno. Vamos a tener una clasificación dependiendo de su mecanismo de acción. Acá están involucradas principalmente de origen inmunológico y son las tres reacciones de hipersensibilidad que todos conocemos, sin incluir la número 4, que es tanto la reacción de hipersensibilidad tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. Y según la etiología, que es el común denominador que día a día vemos, es desencadenada ya bien sea por la presencia de alimentos, algún tipo de insectos, medicamentos y las urticarias físicas, que es otro tema aparte. Esto, a grosso modo, y lo que nos compete, tenemos la urticaria espontánea. La urticaria espontánea son las que son clasificadas tanto urticaria aguda como urticaria crónica. La urticaria aguda, que es la que nos compete, es aquella donde lo más característico son las ronchas o principalmente un eritema que se evidencia de forma generalizada principalmente a nivel de la cara o miembros superiores e inferiores. Tenemos la urticaria espontánea, que no es el tema de la conversatoria, pero sin embargo es muy importante tener presente que la urticaria aguda en el tiempo puede transformarse en urticaria crónica. Ya del resto, urticaria física y otros tipos de urticaria es como para tener una noción de que existen, pero no es el tema del día de hoy. Según su duración, tenemos la urticaria aguda y la urticaria crónica. La urticaria aguda es menor de 6 semanas. Generalmente se encuentra la causa, es más frecuente en los jóvenes y casi siempre está asociado a una reacción de hipersensibilidad tipo 1, o mejor conocida como una reacción mediada por inmunoglobulina T. La crónica, para tener una noción general, tenemos que su duración es mayor a 6 semanas. Del 100% se conoce solamente el 60% de la causa
el 40% es idiopática y de este 60% que se conoce la causa, el 40% es de origen autoinmune. El resto se desconoce y generalmente es más frecuente en adultos. La definición de la urticaria aguda viene de los años 1400 a.C., donde en el continente asiático lograron determinar que muchísimas personas rozaban con una planta y una vez que rozaban con esa planta, inmediatamente comenzaban a observar a nivel de todo el cuerpo una serie de arañazos, como lo definen, y esos arañazos eran muy pruriginosos, muy picosos, y desde allí es donde le dan el término de urticaria, porque la mata se llama urti. La terminología de urticaria aguda, tenemos que es un proceso de inicio brusco, de aparición súbita, que puede persistir desde unas horas hasta varios días, pero lo más importante, no mayor a 6 semanas, donde los abones no dejan ningún tipo de huella o marca una vez que desaparecen y tienden, valga la redundancia, a desaparecer durante la digitopresión. En pediatría, la causa más frecuente está dado por los alimentos, infecciones y los estímulos físicos. Sin embargo, la mayoría de las urticarias son de origen desconocido. De acuerdo al mecanismo de producción, desde el punto de vista inmunológico y no inmunológico, vamos a tener desde el punto de vista inmunológico las 3 reacciones de hipersensibilidad. Tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por la IgE, es el común denominador de las urticarias. Tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 2, que es citotóxica, que es mediado ya bien sea por la activación de la cascada de la vía clásica, donde se lleva a cabo la producción de muchas inmunoglobulinas, tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina M, y tenemos la última reacción de hipersensibilidad, que es desencadenado por la activación tanto de la vía clásica como de la vía alterna. Desde el punto de vista no inmunológico, principalmente esta es la que más abunda, tanto a nivel de pediatría como a nivel de la parte adulta, mediado por la liberación directa de histamina. Tenemos urticarias físicas, urticarias infecciosas, urticarias desencadenadas por enfermedades autoinmunes, enfermedades malignas donde es muy común que se manifiestan a nivel de la piel, donde la gente piensa que el paciente pediátrico o adulto puede tener una intoxicación y simplemente lo que están haciendo es una mastocitosis, donde existe una producción muy acelerada de la activación de los mastocitos y al final hacemos un diagnóstico totalmente errado. Okay. La epidemiología es bastante controversial. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, a nivel mundial, dado por las últimas investigaciones de la UAO, que viene siendo la Academia Mundial de Alergia, Asma e Inmunología, ha existido muchísima controversia con respecto tanto a la incidencia como prevalencia de la urticaria aguda, sobre todo a nivel pediátrico. ¿Por qué? Porque lamentablemente los pacientes pediátricos es traído o a la consulta o a la emergencia, en ese momento se le prescribe el tratamiento indicado y desaparece. Y una vez que desaparece, los padres ya no le dan importancia. Por lo tanto, son registros que no se llevan a cabo y al final la persona o los padres piensan que simplemente fue asociado a un alimento o a un medicamento y no se le da importancia. Entonces son registros que prácticamente no se llevan a cabo. Presenta una alta prevalencia y aunque existen pocos estudios epidemiológicos, se estima que del 15 al 24% de la población al menos sufrirá en algún momento de este tipo de enfermedad. En la población pediátrica, hasta el 43.9%, los pacientes con urticaria tienen edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. De acuerdo a los últimos avances de la UAO, han estimado que ya no es desde los 3 hasta los 6, sino que es desde los 0 años de vida, o sea, desde el nacimiento, y se prolonga hasta los 9 años.
Con respecto a este porcentaje, el 43.9% presente en la edad pediátrica, tenemos que del 100% las infecciones representan 48.6 a un 54.5%, desencadenado principalmente por proceso respiratorio superior de origen viral, trastornos gastrointestinales y fiebre. Sin embargo, esto, desde el punto de vista de la infección, la UAO últimamente se ha estado contradiciendo, porque dicen que ellos, de acuerdo a los últimos reportes a nivel internacional, han determinado que el proceso infeccioso representa la segunda causa y que la primera causa pasó a ser desencadenada principalmente por los alimentos. La ingestión o contacto con alergeno alimentario representa entre 2.7 al 24.6%, y principalmente los alimentos desencadenantes tenemos el huevo, específicamente la clara, el maní como producto seco, leche, pescado, cerdo, kiwi, tomate, espinaca, fresa, chocolate. Aquí quiero pararme un buen tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros día a día, independientemente de la especialidad que podamos tener, estamos sometidos a estos agentes. ¿Qué sucede? Muchísimas veces cuando llega el paciente, el médico le dice, está intoxicado, ¿qué comió? No, comió pescado, eso fue el pescado. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos una variedad de pescado. Tenemos pescados blancos, tenemos pescados azules, pescados rojos, pescado negro. Pero no necesariamente el hecho que el paciente o el paciente pediátrico haya comido pescado sea alérgico a ese pescado. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima causística donde hay pacientes que son alérgicos al pescado azul, que en este caso son las sardinas, pero no son alérgicos al pescado rojo. Entonces, de entrada, se le forma el chip a la madre o al niño y le dicen, tú eres alérgico al pescado. Entonces, comienzan a crecer y dicen, yo no puedo comer pescado. Pero entonces después comen otro tipo de pescado y dicen, bueno, pero ¿qué pasó si yo soy alérgico al pescado y esta vez comí este tipo de pescado y no me pasó nada? Entonces, es por eso que no hay que generalizar, ¿ok? Con respecto al maní, acá sí es muy importante, el maní es un producto seco. Entonces, muchísimas veces se le puede decir, eres alérgico al maní, pero entonces olvidamos los otros productos secos, que es tanto la nuez, la avellana, la castaña, y al final la madre prácticamente no le hace la dieta como tiene que ser. Es muy importante el tomate, la fresa. ¿Por qué? El tomate es cítrico. La mayor cantidad de los pacientes, recordemos desde el punto de vista pediátrico, ningún paciente pediátrico menos de un año se le puede iniciar la dieta con cítrico, ¿ok? Y mucho más, si la madre está lactando, tampoco se le puede iniciar cítrico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el paciente comienza a hacer algún tipo de reacción, ¿cuál es el deber ser? Enumerarle la lista de los cítricos. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente le digo a la madre o al paciente, no puedes comer todas las frutas que generalmente nos gustan a nosotros. ¿Cuáles son las frutas que puedes comer? Las que no nos gustan, que es tanto la lechosa, la patilla y el melón. ¿Por qué? Porque entonces el tomate, la fresa, entonces le dan durazno, le dan guayaba, le dan mango, le dan manzana, y esos son cítricos. Entonces quedamos en el mismo círculo vicioso. Con respecto al tomate, el tomate también contiene cierta cantidad de vitamina C. Es muy importante también aclararle a la mamá que no puede comer, o mucho menos darle al niño, ningún tipo de comida que contenga cebolla, ajo, que es el común denominador con los cuales preparan las comidas. Inhalación o contacto con otro alergeno representa el 6.5%, ya bien sea contacto con grama, perro, caballo, gato o conejo. Acá también me quiero detener un poco. ¿Por qué? Muchas veces la gente piensa que simplemente tener contacto con el perrito o con el gato o con algún tipo de mascota, en el caso del conejo, va a desencadenar alergia. No. ¿Qué es lo que sucede? Los productos principales de desecho, tanto el orina como las heces, allí es donde se encuentra la mayor cantidad de partículas antigénicas. Entonces, si estamos en un ambiente donde el perro o el gato defecan o están los productos de desecho
inmediatamente viene una corriente de aire. Esa corriente de aire tiende a chocar con esos productos de desecho e inmediatamente permite que uno lo pueda inhalar. Y así sea que uno pueda estar a 5 o 10 metros de distancia, solamente con inhalar inmediatamente pudiera desencadenar algún proceso de urticaria, siempre y cuando el paciente tenga algún tipo de sensibilización. Medicamentos de 3.6 a 5.4%, principalmente lo que se han estudiado más es tanto las penicilinas, las amoxicilinas y los AINES. Y del 10.8 al 43.3% es de origen desconocido. Okay. Esto, a grosso modo, como para poder entender qué es lo que está empezando a pasar, vamos a tener reacciones inmunológicas desencadenadas por IgE, inmunológica no mediada o desencadenada por IgE y las no inmunológicas. Desde el punto de vista mediado por la IgE tenemos los alimentos, medicamentos, venenos de insectos, el látex, entre otros. Las no mediadas por IgE, pero son inmunológicas, principalmente medios de contraste, y las no inmunológicas, principalmente factores físicos. En línea general, lo que ellos comparten en sí es la activación de la célula cebada. ¿Cuál es la célula cebada? Principalmente el mastocito. Una vez que se activan las células cebada, en este caso el mastocito contiene en su citoplasma una serie de estructuras que son preformadas, generadores nuevos o otros en el caso de los eosinófilos. Entonces, dependiendo, que ya después le voy a hablar con más detenimiento, dependiendo del momento en el cual se activa, se van a generar esta serie o a disparar esta serie de sustancias preformadas o generados de nuevo o otros que inmediatamente van a desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel inmunológico, y dependiendo del órgano que esté más susceptible vamos a ir viendo las diferentes manifestaciones, ya bien sea desde el punto de vista mucoso, desde el punto de vista respiratorio, gastrointestinal, desde el punto de vista circulatorio y desde el punto de vista del sistema nervioso central. Entrando un poco en la inmunopatogenia, la voy a hablar de grosso modo para no enredarnos porque es un poquito compleja. Vamos a tener una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana, principalmente, la célula cebada es el mastocito. En la fase tardía, principalmente, la célula cebada está representada por el eosinófilo. Vamos a tener una serie de autos anticuerpos. Recordemos que el mastocito va a tener a nivel de la membrana, que vemos acá en la superficie de la membrana, va a tener una serie de receptores. Y esos receptores van a ser receptores para la inmunoglobulina IgE. Y vamos a tener receptores de alta afinidad y receptores de baja afinidad. Los receptores de alta afinidad, como su nombre lo dice, son los más característicos para que pueda ocurrir ese enlace cruzado del anticuerpo con los receptores presentes en la membrana, y ese enlace cruzado es lo que me va a permitir la desgranulación del mastocito. Como observamos acá, este es el anticuerpo, tiene que ocurrir un enlace cruzado. Si este anticuerpo simplemente se une a un solo receptor, lamentablemente no se desgranula el mastocito. Viéndolo desde este punto de vista, siempre debe existir la presencia de un alergeno. Este alergeno va a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad, generalmente tipo 1. Esta respuesta de hipersensibilidad conlleva a la excesiva producción de inmunoglobulina E. Tenemos el mastocito, donde el mastocito tiene que tener los receptores activos de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Una vez que es reconocido por ese receptor,
Inmediatamente el mastocito comienza un proceso de sensibilización para esa gran cantidad de anticuerpos que se están originando y que de una u otra manera comienzan a circular y necesitan buscar un apareamiento. Y este apareamiento son los receptores de alta afinidad de inmunoglobulina E. Una vez que ocurre ese proceso de sensibilización, comienza el mastocito a activarse. Y una vez que el mastocito se activa, desde el punto de vista intracitoplasmático, ocurren una serie de secuencias ribosomales, que esas secuencias ribosomales permiten que el citoplasma comience a aumentar de concentración hasta que llega un momento que estalla, y al estallar tiende a liberar toda esa serie de gránulos preformados. Una vez que ocurre esa activación, inmediatamente el mastocito comienza con el proceso de granulación. De esta manera se empiezan a liberar toda esa serie de mediadores, tanto la histamina, las prostaglandinas, comienza a liberarse el leucotrieno, también el factor activador de plaquetas. ¿Cuál es el mecanismo inmunopatogénico principal? Aumentar la permeabilidad vascular. Una vez que aumenta la permeabilidad vascular, comienza un proceso de eritema, edema. Pero a su vez ocurre un proceso de estimulación neuronal, y esa estimulación neuronal, principalmente por el factor activador de plaquetas, es lo que me va a conllevar el desarrollo del prurito. Entonces, vamos a tener una fase inmediata, una fase retardada. La fase inmediata, representada, como vemos acá, por esta gran célula, el mastocito. La fase retardada, eosinófilo. Esta fase retardada prácticamente es la que tiende a dar origen a las urticarias crónicas. La fase inmediata e intermedia son las características de las urticarias agudas. Entonces observamos acá todos los gránulos preformados, histamina, factores de activación de leucotrieno, otros mediadores como el factor activador de plaquetas, donde inmediatamente ocurre un proceso de degranulación, comienza la expulsión e inmediatamente desencadena la formación de citoquinas, y estas citoquinas desencadenan a nivel vascular un proceso inflamatorio. Vemos acá entonces, en la fase aguda, tenemos el mastocito, receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Acá tenemos lo que son la formación de los alergenos, y ya una vez cuando el alergeno entra en contacto con el receptor mayor de inmunoglobulina E, simplemente produce la degranulación, por lo tanto se libera la histamina, que es la principal desencadenante del proceso vasodilatador, y lo que es la prostaglandina y el factor activador de plaquetas, principalmente desencadenante de lo que es el prurito. Okay. Esto para entender por qué ocurre el ABO o la famosa roncha. Tenemos el mastocito, intracitoplasmático, los mediadores proinflamatorios, que una vez que se degranula comienza un proceso de expulsión. Una vez que se expulsan, ocurre una serie de eventos inmunopatológicos. ¿Cuáles son esas series de eventos inmunopatológicos? Esto que tenemos acá, imaginémonos que es el endotelio vascular. Entonces, dentro de los procesos inmunopatológicos ocurre un proceso, primero, de degranulación. Ese proceso de degranulación permite la expulsión de esas series de mediadores. Una vez que esas series de mediadores comienzan a expulsarse, ocurre un proceso de rodamiento. ¿Okay? Este proceso de rodamiento es explicado donde a nivel de las paredes del endotelio comienzan a ubicarse en formas de cadena, y una vez que se ubica se adhieren por completo. Una vez que se adhieren, ocurre un proceso de extravasación por la gran cantidad de mediadores proinflamatorios que desencadenan principalmente vasodilatación, con la consecuente formación del eritema y del ABO. ¿Cuáles son las características del ABO que siempre tenemos que tener presente? La afección se limita a la dermis, tiene una zona central inflamada que puede presentar gran variedad de tamaños.
está rodeada de un halo eritematoso asociado ya bien sea a picor o calor, pero casi siempre está asociado a ambos. Pudieran desaparecer o no al cabo de 24 horas tras su formación. En el 50%, además de los jabones, podemos ver angioedema, que es lo más característico. Pocas veces observamos el jabón o las lesiones tipo roncha solos. Pueden afectar las mucosas y su resolución es más lenta, pudiendo necesitar aproximadamente hasta 72 horas para la desaparición total. Esta es una escala que nosotros usamos a nivel alergológico para poder determinar en sí si se trata de una urticaria aguda o se trata de una urticaria crónica. En realidad es una escala que para los padres o para los pacientes es un poquito medio fastidioso. ¿Por qué? Porque cuando el paciente te dice, o la madre, yo no le veo ningún tipo de mejoría con el tratamiento, yo veo que en realidad el niño está peor, simplemente uno se va a esta escala. ¿En qué consiste? Se le dice a la madre, bueno señora, usted hoy le va a dar el antialérgico. Inmediatamente, cuando usted observe que el niño le vuelvan otra vez a aparecer las lesiones, es muy importante que usted va a anotar y va a contar el número de lesiones que tiene en todo el cuerpo, por día, al menos durante 7 días. ¿Okay? Y una vez anotado, se le va a decir que esté pendiente si una vez dándole el antihistamínico, esas lesiones aumentan o más bien disminuyen. Claro, es un poquito complicado para los padres, donde lamentablemente no se van a poner a esto, pero nos permite orientar si en realidad es verdad o es mentira que el paciente se está complicando o que prácticamente no está haciendo efecto el tratamiento. Entonces, esta escala se le asigna un puntaje de 0 a 3, donde 0 es nada, leve, moderado, grave. El 0 corresponde a no, que no existe ningún tipo de roncha. Leve, donde se evidencian menos de 20 ronchas en 24 horas. Moderada, de 20 a 50. Intensa, mayor a 50. Y en función si presenta o no el prurito, dependiendo de si es un prurito leve, intenso, si afecta o no las actividades. Entonces, en función a este porcentaje, simplemente se le dice a la madre, bueno, usted va a anotar por día el número de ronchas presentes. Y en función a eso, usted nos los trae y nosotros sacamos el cálculo para ver si es verdad. Ok, entrando ahora un poco en lo que son las etiologías de las urticarias agudas, como les dije, los procesos infecciosos lo han estimado dentro de la primera causa. Las infecciones víricas son las causas más frecuentes de este tipo de patología, encontrándose aproximadamente un 47% de los casos. El mecanismo generalmente no está mediado por IgE. Los virus principalmente desencadenantes de esta patología, tanto el virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, citomegalovirus, el influenza, parainfluenza, los cuales se han ido describiendo como causantes principalmente de este tipo de patología. Es muy importante, y acá quiero detenerme, en que las infecciones por el Epstein-Barr pueden causar un rasgo cutáneo en el 3 al 15% de los pacientes e incluso aumentar hasta el 80% en aquellos casos que recibieron amoxicilina por haber sido diagnosticado erróneamente con amigdalitis bacteriana. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque muchísimas veces estamos en el área de la emergencia o estamos en la consulta, nos llegan los niños con un cuadro febril. Cuando lo examinamos, vemos que bueno, tiene las amígdalas hipertróficas, muy eritematosas y pudiera tener algún tipo de pus. Entonces, bueno, eso es una amigdalitis. Entonces, inmediatamente vamos por el tratamiento convencional, se le prescribe amoxicilina o algún tipo de aminopenicilina, e inmediatamente la madre, doctor, el paciente está intoxicado. Entonces, muchísimas veces podemos cometer el error de decir, ese es el antibiótico, que el niño está haciendo reacción al antibiótico, cosa que no es así. Es muy importante también la presencia de los estafilococos y estreptococos,
que se han señalado como posibles desencadenantes de urticaria debido a la producción de toxinas y liberación de enzimas. Es muy importante poder precisar esto para evitar diagnósticos erróneos, y no solamente diagnósticos erróneos, sino que simplemente se le dice a la madre: el niño es alérgico a tal cosa, y al final ni siquiera lo es. Es muy importante siempre poder precisar esto. ¿Qué infecciones pudieran tener en ese momento el paciente que pasan inadvertidas? Sinusitis, es muy común la presencia de rinosinusopatía que puedan desencadenar por un mimetismo molecular el desarrollo de urticaria aguda. Caries, también es muy común en la edad pediátrica. Infecciones urinarias, parasitosis, infección vaginal, micosis superficial y Helicobacter pylori. En este caso me quiero detener bastante, y bueno, tenemos acá una gastropediatra. Desde el punto de vista inmunológico es muy frecuente la asociación de infección por Helicobacter pylori que me puedan hacer un mimetismo molecular, y lamentablemente el niño desencadena procesos urticariformes, y son pacientes que por más que se le dan antihistamínicos, se doblan las dosis o se cumple con el protocolo establecido para urticaria, lamentablemente son pacientes que no mejoran. Y no mejoran, ¿por qué? Porque cuando uno comienza a investigar o a hacer muy exhaustivo la historia clínica, la madre te dice: sí, el niño buchea, el niño cuando le doy la comida tiende a regresarla, o siempre tiene como especie de cólico. Entonces siempre es muy importante poder precisar si tiene o no algún tipo de afección gastrointestinal para poder descartar una infección por Helicobacter pylori. Desde el punto de vista de los alimentos, es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE. Aparece por ingestión, contacto o inhalación de alimentos, y puede ser localizado o generalizado, y en ocasiones puede formar parte o ser la primera manifestación de un cuadro anafiláctico dependiendo del antígeno que se encuentre en ese momento. Se trata de episodios agudos en relación tanto con la clínica como con la exposición al alimento. Los medicamentos. Esto es una consulta día a día donde los padres muchísimas veces, cuando los niños tienen fiebre, por el desespero tienden a darle dosis que no son las adecuadas, ya bien sean de ibuprofeno, ya bien sea de acetaminofén, o lo más común, el cataflán. Y son padres que por el desespero ni siquiera le miden la temperatura al niño, sino que inmediatamente le dan el medicamento. Entonces son niños que te pueden hacer bruscamente, sin tener fiebre, a pesar de que están febril al tacto, pero no tienen fiebre, te pueden hacer una hipotensión. Entonces llegan directamente a la emergencia, totalmente pálidos, sudorosos. ¿Qué le diste, madre? Le di cataflán. Ah, lo que pasa es que el niño hizo reacción al cataflán. Entonces la madre dice: pero es que siempre le he dado y nunca le había pasado eso. No, pero es que es alérgico al cataflán. Entonces esas cosas no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque siempre hay que poder precisar desde el punto de vista clínico la anamnesis, porque si no hacemos una buena anamnesis, lamentablemente damos un diagnóstico totalmente erróneo. Muchas veces aparece durante un proceso febril infeccioso y debido al empleo de fármacos. Los AINES junto con los beta-lactámicos son los más frecuentes asociados a estos episodios. De los AINES, preferiblemente el ibuprofeno puede producir de manera aguda un angioedema palpebral característico o agravar los episodios urticarios. Entonces, cada vez que les llegue a la sala de emergencia o simplemente a la consulta una madre muy preocupada porque el niño se intoxicó con un medicamento, lo que hay que descartar principalmente si tiene asociado algún tipo de antibiótico, y en realidad qué cuadro infeccioso pudiera tener. Si el cuadro infeccioso principalmente es gastrointestinal, incrementa muchísimo más el riesgo. Y no decirle a la madre: es que el niño es alérgico a la penicilina, el niño es alérgico al ibuprofeno, al atamero o al cataflán, porque en realidad estamos haciendo un mal diagnóstico. El látex. Esto es muy común también en el área pediátrica. Es una reacción mediada por IgE. Los pacientes se suelen sensibilizar por contacto a nivel de la piel o mucoso
repetido con el látex, en este caso los globos o los guantes, aunque también se pueden sensibilizar por vía inhalatoria. Es muy frecuente en aquellos niños que han sufrido múltiples intervenciones quirúrgicas. Los síntomas de qué van a depender de la exposición, ya bien sea urticaria o de dermatitis de contacto, si es a través de la piel, síntomas de rinoconjuntivitis o asma, si es mediante inhalación, si el contacto es a través de la mucosa en una intervención quirúrgica y pudiera inducir síntomas sistémicos o anafilaxis. En muchas ocasiones, la alergia al látex también se pudiera asociar a alergia a la fruta porque tienen muchísima relación estrecha o a frutos secos. Cuando digo que esto también es muy importante es porque muchísimas veces cuando tenemos un paciente que ha sido sometido a un acto quirúrgico, inmediatamente se encuentra en un postoperatorio inmediato, hace una reacción o el niño comienza como con crisis de dificultad para respirar, lo primero que se le viene al médico o incluso hasta el personal de salud o enfermera dice, no, lo que pasa es que lo pasaron de anestesia o fue que el niño es alérgico a la anestesia. Entonces no podemos caer en ese error donde la anestesia puede ser la causante principal. ¿Por qué? Porque existe muchísima data donde cualquier cantidad de pacientes es hipersensible a lo que es el látex. Entonces siempre hay que tener presente este tipo de situación. Las picaduras de insectos también es lo más común. Tenemos que los himenópteros, abejas o avispas producen frecuentemente reacciones locales, no son mediadas por IgE. La picadura de mosquitos produce una lesión papular pruriginosa, no abonosa, en el lugar de la picadura que no suele deberse a un mecanismo alérgico. Obviamente, este es lo más común de poder diagnosticar porque simplemente el familiar te dice lo picó tal insecto o amaneció, o sea, estábamos en tal sitio, el niño se quedó dormido, había muchísimos zancudos o simplemente estuvimos en el campo y lamentablemente había muchísimos mosquitos. Entonces acá ya simplemente ya uno hace directamente el diagnóstico sin poder tener diagnósticos errados o diagnósticos confusos. Los aeroalergenos. La exposición a alergenos como los polen o el epitelio tanto del perro, gato, caballo pueden producir urticaria de contacto, ya bien sea generalizada o angioedemas en pacientes sensibilizados. Esto también es muy común, por lo que le dije anteriormente. O sea, no se necesita el contacto directo con el animal como para desencadenar un proceso de urticaria. Simplemente los productos de desechos presentes en un ambiente en el cual la persona puede estar en constante relación a través de la vía inhalatoria, inmediatamente, si el paciente está sensibilizado, le puede desencadenar algún evento. Esto es muy importante tenerlo presente con respecto a los diferentes alimentos, fármacos, los procesos infecciosos y otros que pudieran estar desencadenando los eventos de urticaria aguda. Leche y derivados, los huevos, derivados del cacao, chocolate. Esto es muy importante. Uno le dice a la madre, no le dé chocolate, pero entonces simplemente, yo no le di chocolate, pero ¿qué se comió el niño? No, se comió una galleta María. Entonces, claro, o sea, la mayor parte de las galletas María contienen cierta porción de chocolate, entonces quedamos en lo mismo. Carne de cerdo y derivados, cereales, café, té, frutas y frutos secos, plátano, aguacate, las gaseosas oscuras. También es muy importante, los pacientes dicen, ya sobre todo en los pacientes adolescentes, no, yo no tomé nada que contenga, nada de gaseosa, pero sí, mi mamá, como tenía un dolor gastrointestinal, mi mamá me preparó un té o un guarapo o una poción de tal cosa, entonces prácticamente quedamos en lo mismo. Desde el punto de vista de los fármacos, lo más antigénico, el ácido acetilsalicílico, la penicilina y la sulfonamida. Hay que tener muy presente cuando uno va a prescribir el trimethoprim sulfa, el Bactron. Hay que estar muy seguro en eso. ¿Por qué? Porque existe un mimetismo molecular en los procesos infecciosos
principalmente infecciones urinarias o infecciones gastrointestinales, que al darle el trimethoprim-sulfa o el Bactron, el niño puede desencadenar un proceso urticariforme o incluso puede hacer un Steven Johnson. Pero no es porque sea alérgico nuevamente al fármaco, no, sino es por el mismo mimetismo molecular desencadenado por el proceso infeccioso. Desde el punto de vista de las infecciones, ya los que les había comentado, y otros tipos de etiología, bueno, los alergenos, los factores físicos, que ya son otro tema de conversación. Esto es una lista para poder precisar cuáles son aquellos alimentos desencadenantes principalmente que tienen gran cantidad de histamina. En este caso, el tomate. El tomate es muy rico en histamina. Entonces, lamentablemente, los pacientes se les olvida que no pueden comer tomate. Entonces, estoy haciendo la dieta, pero me comí una ensalada con cebolla y tomate o una ensalada mixta. Es muy importante también precisar la espinaca. Tenemos también histamina de liberación inespecífica en los cereales, la leguminosa, la fresa, tomate, la clara de huevo. La fenidamina presente a nivel del chocolate, los vinos tintos, la tinamina en queso, conservas de pescado, vinos, cervezas, la serotonina, la noradrenalina. Son una serie de mediadores que principalmente se encuentran ubicados dentro de una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, principalmente una respuesta inmediata, donde el grosso mayor de todos estos mediadores está representado por la histamina. Sería bueno siempre echarle, como dice el dicho, un ojo a esa lista, para siempre tener presente eso, porque día a día, como nos tocamos con esto, es muy importante decirle a la madre, no le puede dar al niño a comer esto, o si estás lactando no puedes comer esto, porque creamos el mismo círculo vicioso. Es muy importante el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer en función de ¿qué? En función de la anamnesis, en función de poder determinar cómo son las características de las lesiones, cuándo aparecieron, desde cuándo el paciente las viene presentando, si desaparecen o no tras la administración de antihistamínico, cuál es la evolución en el tiempo y la cantidad de lesiones. Para eso hay que hacer también diagnóstico diferencial. Dentro de los diagnósticos diferencial, lo más común son la vasculitis urticariana. Esto se puede presentar sobre todo en aquellos pacientes que puedan tener una inmunodeficiencia primaria, donde son pacientes que están muy lábiles a cualquier proceso infeccioso e inmediatamente desencadenan autos anticuerpos, y esos autos anticuerpos producen vasculitis. Cuando comienza a producir la vasculitis urticariana, entramos en desesperación porque le damos antihistamínico, le damos esteroides, y lamentablemente el paciente no mejora. Entonces ya eso deja de ser una urticaria aguda y entraría en el estudio de una urticaria de etiología a precisar. La urticaria papular es muy común que se observe, sobre todo se presenta principalmente en aquellos casos donde el paciente pueda tener contacto con algún tipo de sustancia química que pudieran desencadenar el desarrollo de esto. El eritema multiforme, la urticaria pigmentosa o mastocitosis y la dermatitis herpetiforme. Ya estas son entidades netamente dermatológicas, donde para poder precisar estos diagnósticos principalmente es mediante una biopsia de piel. El tratamiento. ¿Qué es lo importante del tratamiento? Las medidas generales. Medidas generales es tratar en lo posible de poder determinar cuál es el agente causal, qué es lo que me está determinando que el paciente pudiera empeorar, o si en realidad el paciente se encuentra sometido a algún tipo de factor, principalmente infeccioso, desde el punto de vista de la alimentación o medicamentoso. La dieta de eliminación. Acá existe una controversia, porque a nivel de la UAB existen médicos donde han publicado que la dieta de eliminación no tiene ningún tipo de ventaja
sobre los procesos de urticaria, que prácticamente no se evidencia ningún tipo de respuesta favorable. Sin embargo, existen otros colegas que opinan que sí es cierto que teniendo una dieta de eliminación se evidencia una gran respuesta. Pero sin embargo, igualito, ante la duda, como son todavía campos que están en proceso de estudio, lo principal es evitar. Evitar los aditivos de los alimentos, tratar la enfermedad de fondo, tratamiento sintomático y principalmente la educación de los padres y de los niños. Esto es una tabla para recordar, ustedes saben más que yo de esto, ya yo tengo como 6 años que no ejerzo la pediatría, y bueno, estos son todos los posibles antihistamínicos desde el punto de vista de primera generación, segunda generación, incluso de tercera generación, donde se han dosificado las dosis, se han estandarizado tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. El tratamiento debe basarse en evitar el agente desencadenante cuando este se ha detectado, y si no es posible, poder paliar los síntomas empleando como fármaco de elección un antihistamínico siempre de segunda generación, que son antihistamínicos no sedantes. En los casos de urticaria grave y anafiláctica, principalmente el empleo de adrenalina intramuscular precoz. Han ido estandarizando los tratamientos o creando un protocolo para el tratamiento, y tenemos el primer paso. El primer paso son los antihistamínicos. Hay que maximizar el uso de bloqueadores H1 y H2 según la severidad. Las dosis que están acá son dosis estandarizadas desde el punto de vista de adulto. Sin embargo, se extrapola a los pacientes pediátricos. Dependiendo de la enfermedad leve, la desloratadina, en el caso pediátrico, de 0,2 a 0,3 por kilo de peso día. En las enfermedades moderadas, tanto la fexofenadina, cetiricina, y en la enfermedad severa, la desloratadina o cimetidina y ranitidina. Es muy importante que estos antihistamínicos, lo máximo que pudiéramos usar es cuadruplicando la dosis. Muchísimas veces a los médicos tienden a tener un poco de miedo a duplicar, triplicar o cuadriplicar la dosis del antihistamínico. De acuerdo a las dosis respuesta y a los umbrales de estimulación, se han determinado que cuando un paciente no responde a la dosis convencional de antihistamínico, duplica la dosis. Si observas que no existe ningún tipo de mejoría, triplica la dosis y puedes llegar a cuadriplicar la dosis. No obstante a cuadriplicar la dosis, sino que también puedes combinar. Si un paciente te dice que en realidad no tiene ningún tipo de mejoría, pudiéramos potenciar el efecto en la mañana con la fexofenadina y en la noche con la cetiricina. O simplemente podemos potenciar el efecto con fexofenadina en la noche y desloratadina en la mañana, ya bien sea duplicando o cuadriplicando la dosis, que ya eso está estandarizado y en realidad no existe ningún tipo de implicación desde el punto de vista terapéutico. El segundo y tercer paso, tanto los antileucotrienos y los corticosteroides. Acá quiero hacer una gran aclaratoria que muchísimos colegas tienden, cuando existe un proceso de urticaria aguda, inmediatamente prescribir corticosteroides tópicos. Eso en realidad no se puede hacer. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tópico, a nivel de la piel no tenemos una célula cebada o una célula dendrítica que me pudiera absorber ese medicamento y poder presentárselo a lo que son los linfocitos TCD4 y establecer una respuesta. Entonces, prácticamente lo que hacemos es gastar dinero, los padres, porque son muy costosos,
y pudiéramos más bien incrementar una hipersensibilidad a la piel. Entonces, los corticosteroides tópicos nunca han sido indicados, nunca han sido autorizados para ser usados a nivel de urticaria ni aguda y mucho menos crónica. ¿Ok? Iniciar Montelukast. Obviamente, esta es la dosis de adulto. Si los síntomas persisten e interfieren con la calidad de vida. Igual, con el Montelukast, está estandarizado, no a nivel de peso, sino a nivel de edad, que el Montelukast, 4 miligramos en niños menores de 5 años, de 5 a 12 años, la dosis de 5 miligramos, y superior a los 12 años, la dosis de 10 miligramos. Eso es lo que está estandarizado por la UAP. Sin embargo, existen colegas que pudieran prescribir en niños de 3 o 4 años dosis de 5 miligramos. Eso no se puede hacer. ¿Okay? Se pudiera también duplicar cuando máximo la dosis del Montelukast, ya cuando el paciente, duplicando la dosis o triplicando la dosis del antihistamínico, no responde. En esos casos le podemos colocar los inhibidores del leucotrieno. Iniciar corticosteroides vía oral como la prednisona o su equivalente. Al lograr el control, reducir la dosis hasta 2.5 a 5 miligramos por semana hasta retirarla. Está estipulado que a nivel de un paciente, ya sea adolescente o un paciente adulto, la máxima dosis que se ha visto preferible es de 15 a 20 miligramos día. No es que si el niño tiene 14 años y pesa 42 kilos, le vamos a sacar la dosis entre 0.5 a 2 miligramos por kilo de peso día y lo que me dé, eso es lo que le voy a dar. No. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido que el umbral máximo de esteroides es entre 15 a 20 miligramos por kilo día, y que independientemente de la gran cantidad superior a los 20 miligramos que se le pueda dar, prácticamente se obtiene la misma respuesta. El cuarto paso, los inmunomoduladores. Ya esto ya es un poco más profundo, pero saber que existen. Todos aquellos pacientes que no mejoran tras la toma de antihistamínico, ya bien sea duplicando, triplicando, cuadriplicando la dosis, aunado a los antileucotrienos, ya bien sea una dosis única o dosis doble, y que no mejoran, entonces ya allí entraríamos en el estudio de la urticaria crónica, porque son pacientes que son recidivantes a los tratamientos. Y ya en cuarta opción o el cuarto paso sería simplemente usar los inmunomoduladores, que son la ciclosporina, el metrotexato. La inmunoglobulina la colocan, pero sin embargo se ha visto que la respuesta es prácticamente nula. Y dentro de otros agentes está la hidroxicloroquina, la colchicina, daxona, la sulfasalacina y la nifedipina. Este es el algoritmo que tenemos, donde iniciar los corticosteroides en caso de una mayor intensidad del cuadro o cuando exista angioedema. Recordemos, esteroides vía oral, no esteroides vía tópica. Antihistamínico según la gravedad del episodio. Dependiendo del momento en el cual se encuentra el paciente, usar adrenalina conjuntamente con el inicio de los broncodilatadores o expansores del plasma, dependiendo si estamos ante la presencia de un shock anafiláctico. Este es el flujograma que se ha establecido en función de los últimos avances, donde tenemos que si es un cuadro leve de corta evolución, antihistamínico de segunda generación, no sedante a dosis habitual. Si no existe ningún tipo de mejoría en 24 horas, duplicar la dosis del antihistamínico de segunda generación y efectivamente no sedante. Si no existe ningún tipo de mejoría al cabo de las 24 horas, se puede llevar a cabo la dosis hasta 4 veces del antihistamínico y efectivamente ciclos cortos de esteroides entre 5 a 7 días. Si son ciclos cortos de 5 a 7 días, no es importante disminuir o descender la dosis,
¿Por qué? Porque en realidad allí no vamos a desencadenar ningún tipo de alteración a nivel de la glándula suprarrenal, porque prácticamente los depósitos no son tan suficientes como para producir una alteración. ¿En qué caso se evidencia eso? Ya cuando el paciente supera las 2 semanas o los 15 días de tratamiento con corticosteroides vía oral. Si el cuadro es grave o asociado a angioedema, antihistamínicos de segunda generación, la dosis igual hasta 4 veces y ciclos cortos de esteroides. Y igual, o sea, si no existe ningún tipo de mejoría en 24 horas, poder usar nuevamente esos ciclos cortos y llegar al máximo con la dosis de cuádruple del mismo antihistamínico. Okay. Esto es un estudio, a pesar que desde el punto de vista epidemiológico no existe a nivel mundial datos que puedan afianzar cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia de este cuadro clínico. Sin embargo, a nivel del Instituto de Inmunología se hizo un estudio retrospectivo desde el año 1991 hasta el año 2004, donde la muestra representativa fue de 187 pacientes. De esos 187 pacientes, la edad promedio era entre 1 a 12 años. Del 100%, el 52.9% eran masculinos. Sin embargo, acá es totalmente distinto a lo que publican las literaturas, donde dicen que la mayor parte de los eventos de urticaria se dan principalmente en las mujeres y poco en los hombres. Pero a nivel del Instituto de Inmunología nosotros obtuvimos que fue todo lo contrario. Y observamos que el mayor porcentaje de los episodios, un 24.6%, fue a una reacción de hipersensibilidad alimentaria. El mayor porcentaje fue en estudio. ¿Por qué? Porque lamentablemente la consulta de alergia es una consulta que no limita la actividad ni del niño ni de los padres. Entonces, si se sienten bien, se desaparecen de la consulta. Entonces, acá es donde se encuentran la mayor parte de los pacientes, en estudio porque se desaparecieron. La segunda elección fue de drogas, la tercera de agentes físicos y en menor proporción la de los aeroalergenos, representados por un 6.95%. Esto es totalmente distinto a los que se han obtenido a nivel internacional. Y sin embargo, en la práctica día a día es así. La mayor parte es ganado por procesos de alimentación y pocos son los procesos infecciosos o pocos son los procesos desde el punto de vista medicamentoso. Ok, traje acá un caso clínico como para tener una orientación. Tenemos escolar masculino de 9 años de edad, presenta